hagamos un podcast de solo esto. Sí. Bueno, ya. No. Bienvenidos. Eso. Claro, toca decirles qué hacer. Y entonces, Bueno, suéltela. Bienvenidos al Borde. Hoy vamos a hablar del conflicto Ucrania-Rusia. Este conflicto pues lleva varias décadas. Me gustaría que alguien nos pudiera dar un contexto histórico del conflicto hasta la explosión de la guerra en 2022. Yo quisiera empezar como en un principio Dios creó el mundo y le dio todo a Abraham. Bueno, está bien. Entonces voy a empezar en la Ucrania soviética. Esto pasa después de la revolución bolchevique. Estamos hablando de comienzos de siglo, 1917. Y Ucrania es no realmente para su gusto, pero es una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. Y para recalcar, en esta época estuvo la hambruna de Holodomor. No se sabe muy bien cuánta gente mató. Se estima que es entre 3 y 7 millones de personas. Y básicamente es como Stalin castigando a Ucrania por no bailar pues al son que le están tocando los rusos. Bueno, también estuvo invadida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un tiempo en que fueron medio libres y luego resultó que los nazis no eran tan chéveres como ellos habían pensado, entonces les montaron ahí un gobierno nazi. Y finalmente, bueno, la Segunda Guerra Mundial se acabó, empezó una ocupación soviética que termina con la caída del muro de Berlín y una supuesta independencia en 1991. Por lo menos fue lo que declararon, pero pues que siguieron siendo manejados desde la Unión Soviética un poquitico, hasta que en 2004 hay una revolución naranja, y básicamente era que había un candidato prorruso y otro candidato pro Europa, porque ellos o se alinean con Rusia o se alinean con Europa. Y de repente el candidato pro Europa un día se enfermó, se fue para el hospital, se murió y ay, resultó que lo habían envenenado, pero que no se sabía quién, ni cómo, ni por qué. Entonces, y el otro candidato pues ganó, pues porque siendo el único, como no iba a ganar. Y entonces la gente dijo, espérese un momentico, tal vez no, hagamos aquí una revolución. Y bueno, así siguió un poco. Estaban ellos nos vamos con los europeos, nos vamos con los rusos, hasta que el amigo Putin en el 2013-2014 invade Crimea y pica cancha, básicamente, ¿sí? Pica cancha. Esto, digamos que se calma hasta el conflicto presente, que es cuando Putin dice, no solo con Crimea, sino que además quiero las regiones de Donbass, que es súper importante porque es de las regiones industriales más grandes del planeta. Y en esas estamos, llegamos a esta parte del conflicto que es un poco más bueno, actual. su merced, güey, tantico. Venga, Señor. echemos para atrás tantico. Resulta, pasa y acontece que antes de lo que usted dice, en el Imperio Ruso, cuando había zares y todo eso, esta área en cuestión, la de guerra ahorita, que se llamaba Novorossiya, en criollo, Nueva Rusia, compuesta pues todo el área de Donbass, de Lugansk, de Donetsk, de Charkovil, de Zaporizhia, de Poltava, de Helsinki, de Sumy, todas estas vainas. Esto le pertenecía a Rusia, le pertenecía al reino de Rusia y no al de Ucrania, y la división era la división natural del río Dnieper. Y entonces, ¿qué pasaba? Esto ocurre en la Unión Soviética, llega Papito Lenin, después Papito Stalin, y después llega Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Y entonces él, como ve que toda esta área de la que estamos hablando, de Novorossiya, allá había recursos, ahí había metales, había minería, había cosas que se podían explotar y generar riqueza. Él le cede la administración económica de esta zona a la República Socialista de Ucrania. Es decir, le dice, papito, su merced me va a manejar la cuenta de banco de esta gente. Tipo tan buena gente. Sí, señor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa un pedazo de Rusia a ser administrado por Ucrania, pero todos los que viven ahí son de origen ruso y de origen tártaro. Entonces se cae la Unión Soviética y dejan este pedazo de Rusia metido dentro de Ucrania. Es un poco lo que pasa. Ay, se les olvidó. Sí, sí. Y entonces, según es... Sí, téngame fe, Antonio José, téngame fe. Entonces, según lo que usted también decía, yo complemento, sí, no hay nada más ucraniano que odiar a Rusia, pero esos son los que viven al lado izquierdo del río, pero que los del lado derecho del río en realidad son rusos. Es decir, están cruzados, digámoslo así. Sí, señor. Pero y están cruzados porque Stalin quería, ¿cierto? Porque Stalin, lo que él quería era como rusificar a Ucrania. Y entonces él mandó muchos rusos a que colonizaran, ¿sí? Bueno. Y se mezclaran. Y el ruso como idioma es súper importante también en Ucrania. Hay de a poquitos. Pues casi, no todos, pero mucha gente habla ruso en Ucrania. Para los rusos el ucraniano es un dialecto. Así lo creen. Bueno, Lo voy a dejar pasar. Yo voy a decir una cosa, voy a ignorar también eso y... Norma de ventaja. Dale. A mí me cuesta mucho trabajo como cuando hablamos de Gaza y judíos y israelitas y árabes palestinos, y puede que haya una raya, puede que haya un río, pero la gente no es así. La gente está mezclada. Entonces, entiendo que en situaciones difíciles, sobre todo de conflicto y cuando hay guerras de por medio, los límites naturales sobre todo, o los límites políticos que se han establecido, sirven para decir, bueno, entonces de aquí para allá es mío y de aquí para allá es suyo, entiendo. Pero el hecho mismo del nacimiento de Rusia tiene que ver con la preexistencia de Ucrania. Entonces, que en este momento se utilice el argumento de estos que están aquí son rusos y estos que están aquí son ucranianos y entonces trazamos la raya aquí, puede que sea una solución práctica, pero no tiene que ver con la forma con la que la gente se comporta. Es decir, hay familias que tienen, digamos, una línea que les pasa por la mitad de cada uno de ellos, pues porque son rusos y ucranianos al tiempo. Entonces, para mí, pues es una mierda que les estén lloviendo bombas de un lado y de otro, y no veo una forma fácil de solucionar un conflicto que no tiene que ver con la guerra civil que se arma en 2014. Pero bueno, para mí tiene que ver con una cosa que tiene siglos y que revienta para mí en diferentes momentos de la historia. Es decir, en el siglo XIX había problema. Es más, en esa zona ha habido masacres, creo que siempre. Siempre. Ha sido un territorio súper golpeado por guerras. Es más, los mongoles lo arrasaron hace más de 1000 años varias veces. Bueno, Antonio José, venga, y poniendo un poco a nuestra bella teleaudiencia un poco más en contexto, después de que matan al candidato prorruso que contaba David, ahí ocurre la Revolución Naranja y más o menos esa gente se inventa lo que aquí en Colombia se llamó el Frente Nacional. Un periodo usted, un periodo yo, un periodo usted y un periodo yo. Y la división política era los prorrusos y los pro-ucranianos, que los rusos no tienen ningún problema en llamarlos nazis, fachos y cuanto tema de extrema derecha para satanizarlos de alguna manera. ¿Me permite un paréntesis, compañero? Bien puede. Es que la palabra nazi pues está un poco matizada diferentemente en esa parte del mundo. Para nosotros fueron los señores alemanes, ¿sí? Que intentaron matar a una gente y tomarse el mundo. Para ellos, la palabra nazi... ¿Para ellos quiénes? Para los rusos, perdón, sí, para los rusos, la palabra nazi quiere decir extranjero, quiere decir invasor. Entonces, que hablemos de nazis o no, pues tengamos cuidado. ¿De dónde saca usted eso? ¿Perdón? ¿De dónde saca eso? Noticias y contexto. Le puedo mandar la referencia. Ok. Pero entonces... la referencia de David es un man de unas chanclas que iba pasando. No, esa es la suya. Bueno,
Un momento, un Eso momento. me lleva. No. Haga el Ok. favor y me trae los memes de la semana. Este es mi meme pertinente al podcast que estamos haciendo y es un poco la posición de Rusia, con la cual yo creo que estoy de acuerdo. Tenemos al lado izquierdo a unos tanques de la NATO. NATO quiere decir OTAN en criollo. Y dice, the threat is here. Y lo que están mirando al lado están parados en el borde de la frontera y lo que están mirando al frente, que es Rusia, es un pobre ruso paseando un perro. Es decir, no hay ninguna amenaza. Están inventándose la amenaza. Bueno, el mío que es una imagen dibujada por Matador, una caricatura donde está Milei con una motosierra y unos miembros mutilados. Y él está dibujado como con Crocs y con su actitud tradicional. Dice, a ver quién se atreve a votar por estos zurdos de mierda al lado de una mesa de votación. Y ahí está feliz y enamorado Uribe. Peluca presidente. Muy bien. Bueno, este es el mío. Tenemos a Stalin un poco retocado porque ahora tiene gafas negras Lenin. y parece que trabaja como en hombres Men in Black. Pero Lenin. entonces dice, triste no es amar sin ser amado. Triste es defender el capitalismo siendo el proletariado. Y pues me Ok. acuerdo de muchos amigos viejos que tengo. Porque todos empezamos siendo clase media y ahora Somos baja. también. Pero hay unos que nos creemos de más clase que otros. Bueno, Muy bien. Este es el mío. Me encanta, es súper didáctico. Es una cajita de Lego para niños de 5 a 12 años, con muchas piecitas grises, ¿sí? Y es para rearmar Gaza. Está listo. Muy bien, entonces. Me hacen el favor. Estimado moderador, siguiendo con nuestro podcast, yo quiero entonces pegar lo que veníamos diciendo con que ese frente nacional que hubo allá en Ucrania resulta embolatándose con una guerra que se llamó la Revolución del Maidán y fue que empezaron los conflictos entre una subordinación, por así decirlo, del lado prorruso, y empiezan ellos a tratar de autogestionarse y a demandar que fueran una provincia autónoma y a demandar que les dieran pseudo independencia, y empiezan a tener un confrontamiento bélico con el lado izquierdo del país. Empiezan a atacarse de lado y lado. Y los del lado izquierdo, es decir, Ucrania, empieza a tener mercenarios y a mandar gente a que ataque a estas pseudoguerrillas que están surgiendo y resultan en un conflicto muy colombiano diciendo yo soy de aquí, yo soy pera y usted es manzana. Un poco así. No sé, David, ¿qué nos comenta sobre ese tema? No, pero es que yo quería decir cuando usted soltó eso, es que hay cosas que pasan en ese momento y es que realmente a quien derrocan es a este tipo que era pro Putin. El presidente que estaba ahí era pro Putin y eso le convenía mucho a Putin. Lo que quiero decir es que Putin dejó de estar agarrando la sartén por el mango y lo que también usted está diciendo que sí, que hubo un enfrentamiento entre Ucrania y los separatistas pro Rusia con billete que le estaba metiendo Rusia, por supuesto. Es decir, no es como nosotros independientes queremos separarnos e irnos con Rusia, sino es presupuesto y gente que también le estaba metiendo Rusia al conflicto. Con una disculpa y es, estos son rusos y yo voy a salvar a mis rusos. Política de producto de la rusificación que viene incluso desde los zares, que Lenin y Stalin siguieron ejecutando. Guardadas las distancias, similar a lo que hace Estados Unidos de una manera diferente, como imperio. Lo hacen a través de mecanismos diferentes, pero los rusos lo han hecho tradicionalmente. Esa rusificación sí surgió porque es que en esa parte del mundo hablan el ruso, o sea, a las buenas o a las malas, pero quedaron rusos. O sea, hoy en día son México rusos. Se habla inglés. Ahí. No, pero pues sí. Y hay zonas del norte de México que cada vez están más despobladas porque la gente se va porque no hay forma de trabajar en México y se va para Estados Unidos.
No sé, yo insisto en que esa parte poblacional sí es rusa. Sí es rusa. Por supuesto que es rusa, pero Ellos se también, identifican como rusos y están felices de que los están liberando. por A supuesto que ellos no son los rusos, están pero también, conquistando, sino los están liberando. ok, pero también hay personas que se consideran rusas y ucranianas. Sí, esa historia de la gente que se considera rusa. Yo tengo un amigo colombiano que se considera inglés, se autopercibe así. Me parece un argumento un poco tonto. Yo pienso que este conflicto, primero, lo que pienso es que Putin no está demente, como lo quieren hacer ver en las noticias, sino que el hombre está respondiendo a una agresión percibida y a unos pactos que se incumplieron. De lado y lado, ¿no? Pregúntele, ¿perdón? De lado y lado, los pactos hechos, no, nada sobre el papel, ¿no? Ujú. Porque después de que se acabó, que se cayó el muro de Berlín, No, 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 ¿Verdad? no, 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 no. no. Los momento, tratados de Minsk 1 y Minsk no, no, 2 no, no, sí no, fueron. no, 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 no. No, Sí, no, pero estamos no, hablando no. del torcido entre Putin o entre Rusia y los Estados Unidos, que exactamente, bueno, sí, aquí tumbamos este muro y lo que usted quiere, sí, la perestroika, pero usted no me corre esta NATO y no me pone territorios, no me pone a la NATO en territorios cerquita al mío, porque qué tal que me invadan. pero hay un Y, punto muy y, y importante ahí, David, perdón que sí, interrumpa señora, así, y es que la OTAN nace después de la Segunda Guerra Mundial como respuesta al Pacto de Varsovia y sí, a la fuerza que tenía la Unión Soviética con todo su bloque, y la claro, OTAN es una respuesta a eso. Cuando la Unión Más Soviética, Varsovia será usted. exacto. pero, pero cuando se acaba la Unión Soviética, ¿cuál es la razón de ser de la OTAN? ¿Para qué la Pues, OTAN? exacto. La OTAN tenía una cosa clarísima, era queremos tener a Estados Unidos adentro, a Alemania abajo y a Rusia por fuera. Está interesante esa. Está bien Ok, resumido, sí. sí, sí, Pero sí, bueno, sí. entonces, mire, si usted lo mira Pero entonces usted tiene. desde Rusia a Estados Unidos, Sí, pues el problema es que a Rusia le están faltoneando ahí lo que le prometieron y fue pacto de caballeros, ¿no? Sí, tiene razón, no lo escribieron en ningún lado. Pero pregúntele a Chomsky, pregúntele a Angela Merkel y pregúntele a Kissinger si no le cree al resto. Pero ¿Sí? usted tiene el teléfono. De teléfono de que sí, ahorita se lo mando. Eh, pero entonces, pero Putin también incumple el acuerdo que había hecho de no invadir a Ucrania porque fue una cosa que se habló y es Pues yo no toco a claro, porque el Ucrania, hombre se da cuenta de que le van a montar la Pero OTAN ahí espere, en la espere, frontera, espere, y espere, entonces él dice, espere. pues invado y Momento. los territorios en guerra no pueden entrar. Árbitro, por favor, pite. Eche pito, por favor, que esto está. Ya, Venga, un venga, venga, momento. no. Falta y es que mm, llegamos y nos quedamos patinando en antes de 1900, perdón, antes de 2022 cuando estalla la guerra. Entonces, yo necesito es que me contesten desde ustedes, desde su posición, cómo ven la evolución del conflicto del 2022 para acá. Yo, yo, yo le hago, venga, ¿qué es lo que pasa? Empatando con lo que decían antes, sí hubo acuerdos por escrito porque la beligerancia esta de los prorrusos iba ganando, entonces hacen las paces con Ucrania y dicen, venga, vamos a hacer un pacto hablando de Magreb, de Pacto de Minsk. el pacto de Minsk, Sí, vamos a sí. desescalar el conflicto y vamos a revisar lo que usted está diciendo, es decir, vamos a mandar a las FARC y a Santos a La Habana a que negocien. Entonces, ¿qué hace esta gente? Dice, bueno, vamos a revisar cómo es esto de que usted quiere autogobernarse, de que usted quiere ser una provincia autónoma, de que quiere manejar sus recursos, y mientras tanto vamos a hacernos pasito. Después llega Ucrania y dice, no, el pacto de Minsk quedó demasiado a favor de ustedes, venga, suavícelo un poco y seamos un poco más neutros, y ocurre el Minsk 2 con la ayuda de Angela Merkel y Sarkozy y obviamente Rusia firmando. Pero mientras pasa todo esto, sigue habiendo ataques y beligerancia del lado ucraniano, por lo menos eso es lo que Rusia dice, del lado ucraniano, hacia ellos, un poco con actitud como la de Hamas, como no soy yo oficialmente, pero hay mercenarios allá disparando balitas. Entre el pacto de Minsk estaba que cada uno de los lados retrocedía 80 kilómetros la avanzada militar, y se supone que Ucrania no lo hizo. Entonces, ¿qué pasa dentro de todo este tiempo? Pasa lo de Crimea, que llegan y
se independizan con la ayuda de Rusia, mandan los helicópteros, mandan todo sin que se dieran cuenta y ¡ay, qué cosas! Entonces la República Autónoma de Crimea se anexa a la Federación Rusa y entonces Donbass básicamente quería negociar una autonomía con Ucrania y ser independientes, pero supuestamente Putin y Donbass se dan cuenta de que Ucrania tenía montada toda una estrategia para ir y arrasar con ellos y ya acabar con todo este gobierno ilegítimo. Entonces Putin decide reconocer la independencia de las repúblicas de Lugansk y Donbass, creo que es la cosa, y decide apoyarlos. Y ahí es donde empieza la guerra del 2022. Ok, hay un antecedente importante, bueno, no es un antecedente, es una situación, es una característica de Rusia, no estoy hablando de la Unión Soviética. Rusia reúne a más de 100 nacionalidades. Sí. Es tal vez el país que más tiene naciones dentro del país. Pues sí, es Los más, como los más de- conocidos son los chechenos, por ejemplo, por las guerras de Chechenia, pero los chechenos los borraron. Putin. Cuando borró a Chechenia, supimos, pero no hubo mucho ruido. Cuando se metió en Osetia, en Georgia, supimos. La gente Sí. casi ni siquiera sabe qué es Osetia. Cuando se metió a Crimea, al bolsillo, ¿gritaron mucho? No. Y ahí están, ¿no? Ahí está. ¿Por qué gritan tanto con Donbass y Lugansk? ¿Por qué? Según ustedes. Esta zona, como dijimos, es un motor económico. Entonces, Ahí hay algo que a mí no me han contado, que no han contado ni de un lado ni del otro para mí. Billete. Hay que materiales, elementos radioactivos, minería, A no industria. sé. Pero más que nada también es como que ya Putin lo primero que Crimea, que no sé qué, que se liberaron y yo no tuve nada que ver, pero cuando ya el hombre sigue entrando y sigue entrando, pues los europeos tienen que decir algo. Ajá. Y tienen que decir algo con tanques y con misiles. Sí, bueno, atando cabos, ya hoy en día Donetsk y Lugansk son lo que le estaban pidiendo a Ucrania que fuera, son repúblicas autónomas, pero de la Federación Rusa. Claro. Ya inclusive es el sistema de pensiones ruso el que atiende la pensión de los viejitos allá, ya la policía y las fuerzas especiales son rusas. David, que me cuestiona todas mis fuentes, esto está en la página del Ministerio de Interior de Rusia y en la página de la Administración no, de entonces Pensiones. sí, Sí, lo Con dice la links o sea, página enviados del y Ministerio todo. del Interior. Propiamente no es CNN el que dijo, ay, mire cómo atienden a la gente aquí de bien, qué machera, no, pero si sí, lo dice un medio ruso, pues hay que creerle. o Sí, sea, yo tengo eso por verdad, como la Biblia y los medios rusos. venga, papi, relaje el pony. Esto es El Borde, esto no es CNN. O sea, aquí a mí las fuentes me importan 5 toneladas de... ¿Cómo así? ¿Cuál pony? ¿Habla usted de Rocinante? Bueno, Ok. entonces, pues No, hay una. después de... Yo No. quiero decir yo quiero decir una cosa porque tocamos Europa, ¿no? Las posiciones de Europa. A mí, tal vez lo que me ha fastidiado más de todo el ruido mediático es como lo que está pasando un poco ahora con la guerra de Israel y Palestina, y es que eh, automáticamente celebridades de las redes sociales empezaron a poner la bandera de Ucrania en su perfil. eh, se volvió una, usted la puso, se volvió una forma, se volvió un hashtag. Yo no la puse. Y no se puede cuestionar que los ucranianos también tengan agua sucia debajo. Y yo Claro, pienso que cada vez más, digamos, salen, como ya está saliendo, digamos, a la luz una gran cantidad de judíos no sionistas que están diciendo en Gaza se está haciendo
una masacre. Del lado de los ucranianos también se está diciendo los rusos esto, aquello, lo demás allá, invasores, pero también del otro lado se está mostrando que hay un tráfico y corrupción en el manejo de la guerra, de la recepción de los recursos que Estados Unidos y la Unión Europea están mandando, de la gente que están mandando allá para defenderse de los rusos. A mí me suena, es decir, me huele súper mal todo de lado y lado. Empatando eso, pues esta obviamente la fuente también viene de Rusia. Se supone que iban a firmar la paz en marzo en Turquía, y por eso Rusia detuvo la invasión que ya estaba cerca de Kiev, y básicamente Estados Unidos no dejó que Ucrania firmara. Le dijo: papito, venga, le doy más plata, y venga, le mando mercenarios, porque pues no están apoyando directamente. Se supone que hay inclusive mercenarios colombianos peleando del lado ucraniano en este momento. ¿Su fuente es un amigo ruso que vive en Rusia y es pro Putin? Sí, claro, y andan chanclas con el amigo de David. Ok. Ok. Y otro dato curioso: Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania. Esto para Rusia no es una guerra. Ténganlo presente. Es un operativo de seguridad. Exactamente. Sí, no, pero eso, pues, Vietnam fue la última guerra oficial en Estados Unidos, ¿no? Sí. Es correcto. Entonces, y para cerrar, ¿ustedes qué les queda después de este podcast? A mí me queda que esta guerra, pues de esto no hablamos de hecho, pero pues esta guerra perdió relevancia mediática porque Palestina le está haciendo sombra. Entonces un poco el pesar y la condolencia del mundo pues ya no va a estar con Ucrania, lo cual le facilita un poco las cosas a Putin para poder arrasar con lo que él quería. Porque se supone que el lado ucraniano está diciendo: sí, listo, ahora sí me acojo a lo que ustedes estaban pidiendo en el Tratado de Minsk, y eso ya no es suficiente. Ya esta gente quiere o ser independiente o ser parte de la Federación Rusa, o básicamente que Rusia termine de acabar con Ucrania, porque ya no les sirve nada de lo que tenían antes. Y no tienen, o sea, no están obligados a volver porque ya es demasiado terreno ganado por parte de los del lado derecho. A mí me queda, número uno, que las guerras son un negociazo. Número dos, que son multinivel. Si usted lo mira, fue un negocito que tenían los Estados Unidos y Rusia, pero pues a los ucranianos nunca les preguntaron de qué lado querían estar, y entonces ellos también tienen su opinión. Y además está ahí pues ese negocio de la Unión Europea, que también se siente vulnerado. Ahora, métale pues todo el tráfico tráfico, bueno, todo el comercio de hidrocarburos y de energía que había en la región, más Ucrania, que produce un montón de agricultura para el resto del mundo, y tenemos un problema grande, ¿cierto? A mí me queda que la deuda que le están inyectando Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania no la van a poder pagar pues en los siguientes no sé cuántos años, muchos años. Eso no es ayuda, es decir, no están mandando ayuda humanitaria, están mandando armas, y eso lo está pagando alguien. Y eso es una deuda maravillosa. Y la va a pagar Ucrania, pues la está pagando con muertos y con billete que va a salir de Ucrania de alguna manera. No sé cómo. Pero usted lo dice con cara de preocupado, como si Ucrania importara. No, señor. A mí lo que me queda es que se habló de la independencia, sobre todo. Entonces me queda es desearles feliz día de la independencia de Canadá. Muchísimas gracias. Marica, la independencia de Canadá es el 1 de julio, o sea, qué putas. ¿Cuál independencia de Canadá? Que viva la reina. Muy bien. Bueno, y entonces, David, ¿qué es lo que tiene que decir? Oiga, yo vine a aprender hasta hace poquito que más o menos Estados Unidos y Canadá
son Estados Unidos y Canadá, porque en Canadá quedaron los que eran a favor de la corona y abajo los que se independizaron. Más o menos esa parte no me la enseñaron en el colegio. Y se nota, ¿no? Sí, claro. A mí tampoco, pero bueno, gracias Daniel. Yo quisiera en esta ocasión agradecerles por aguantarnos durante 3 podcasts que llevamos publicados y desearles una muy, muy feliz tarde o algo. No, toca editar todo esto. No, pero espere que me quedé sin ideas.